Muy bien, ejercicio número 5. En este ejercicio 5, ya en esta número 5, tenemos ahora dos funciones, cada una representada con regla de correspondencia. Realmente nos han dado las reglas. Y la pregunta es hallar el número de elementos del rango producto, el rango de la función producto. Ya, muy bien. ¿Cómo vamos a lograrle el rango a la función producto? Bueno, primero sería lograr la función producto. Hay que lograr la función producto, f por g. Pero para lograr f por g, solamente tengo las reglas de f y g. Lo que me hace falta son los dominios. Entonces, vamos a empezar hallando el dominio de f y de g. A ver, entonces, primera parte. Dominio de f. F, a ver, arriba es constante, no hay nada que advertir por el denominador. Tendríamos la raíz cuadrada, entonces diría 4 menos máximo entero de x al cuadrado tiene estrictamente mayor a 0, ¿no? Bueno, tendría que ser estrictamente mayor a 0, ¿por qué? Porque está en el denominador, ¿no? Lo más natural es que sea mayor o igual a 0, pero por estar en el denominador, entonces 0 no podría ser, ¿no? Estrictamente mayor a 0. Entonces resolvemos esta desigualdad. Esto lo pasamos al otro miembro, sería 4 mayor que el máximo entero de x cuadrado. Si lo giramos, sería máximo entero de x cuadrado menor a 4, ¿no? Máximo entero de x cuadrado menor a 4. Pero recuérdate que el máximo entero es un entero. Esto que tenemos en el primer miembro es un entero. Entonces, si es un entero y menor a 4, entonces, ¿cuál es el máximo valor que puede tomar? El máximo entero, recuerda que es un entero, ¿no? Entonces, esto es menor que 4. Si es menor que 4, te hablo de menor que 4. Si eres un entero y es menos que 4, entonces puede ser 3, 2, 1, 0, menos 1 y así. Es decir, esta desigualdad es equivalente a decir que el máximo entero de x al cuadrado es menor o igual a 3. Máximo entero de x cuadrado menor o igual a 3. Ahora te hago recordar, si tengo máximo entero de x mayor o igual a n, eso implica x mayor o igual a n. Si el máximo entero de x es menor o igual a n, eso implica x menor que n más 1. Ya está. Entonces, acá tengo máximo entero de x cuadrado menor o igual a 3, así como esta, ¿no? Te diría x al cuadrado menor estrictamente que n más 1. En este caso el n es 3. 3 más 1 sería 4. Ya está. Le tomo raíz cuadrada en cada miembro, quedaría valor absoluto de x menor que 2. Entonces diría x menor que 2 mayor a menos 2. ¿Correcto? Entonces con esto ya tendríamos el dominio para f. Vamos a ponerle acá al costadito. X se encuentra en el intervalo de menos 2 abierto a 2 abierto. Ya está. 1. Ahora falta g. Pero g está más sencilla. El signo está definido para todos los números reales. Ahora, esto es un real siempre y cuando x menos 1 sea mayor o igual a 0. Y esto es siempre y cuando x sea mayor o igual a 1. O sea, x estaría en el intervalo de 1 al más infinito. ¿Correcto? Espero se entienda eso, ¿no? Eso no está complicado. Porque el signo está definido para todos los reales. Entonces, por el signo no tengo que hacer ninguna advertencia. Solamente que por la raíz cuadrada, x menos 1 mayor o igual a 0. X menos 1 mayor o igual a 0, x mayor o igual a 1. O sea, x debe estar en el intervalo de 1 al más infinito. Muy bien. Ahora sí. Ya tenemos f y g reglas y tengo sus dominios. Ahora sí vamos a obtención de la función producto. Ya está. Vamos a calcular la función producto. Primero necesito su dominio. A ver. Dominio de la función producto. Recordemos que en toda operación suma, resta, multiplicación, el dominio es la intersección. Este es el dominio de f, interceptado dominio de g. El dominio de f es el intervalo abierto menos 2 a 2. Y el dominio de g es el intervalo de 1 al más infinito. Ya está. Entonces, al hacer la intersección, nos va a salir el intervalo de 1 cerrado a 2 abierto. ¿Correcto? Ya está. Muy bien. Ahora, segunda parte. Ya tenemos el dominio, ahora nos falta la regla de correspondencia.
La regla de la función producto se logra multiplicando las reglas de las dos funciones. La regla de f la multiplico con la regla de g. La regla de f es este cociente por la regla de g, ¿no? Entonces esto sería 1 sobre la raíz cuadrada de 4 menos máximo entero de x al cuadrado. Ya está. Esto multiplicado por la regla de g, que es el signo de la raíz cuadrada de x menos 1. Ya está. Ahora, ¿esto qué es igual? Sería, bueno, multiplica arriba, sería signo de la raíz cuadrada de x menos 1 dividido entre la raíz cuadrada de 4 menos el máximo entero de x al cuadrado. Ya está. Muy bien. Ya está. Entonces, ahora estos dos son uno solo. De acá digo, en consecuencia, la función producto es, a ver, la regla, signo de la raíz de x menos 1 entre la raíz cuadrada de 4 menos máximo entero de x al cuadrado, ya está. Con dominio, x, ¿dónde se va a encontrar? En el intervalo de 1 a 2. De 1 cerrado a 2 abierto. Ya está. Ya hemos encontrado la función producto. Ahora viene la otra parte, el rango. Rango de la función producto. Ya. Ya tenemos acá su regla y ya tenemos acá su dominio. ¿Correcto? Ya. A ver, la estrategia sería así. Recuerda que el signo puede ser 1 menos 1 o 0. Entonces, la recomendación sería así, mira. Este signo, o sea, esto es imposible que este signo salga menos 1, porque para que el signo salga menos 1, él tendría que ser negativo. Pero como es una raíz cuadrada, la raíz cuadrada es mayor o igual a 0. Entonces, esto es imposible que sea negativo. Pero lo que sí puede pasar es que sea 0. Sí puede ser 0. Eso ocurre cuando x vale 1. Cuando x es 1, entonces esto va a ser 0. ¿Correcto? Y si x estuviera entre 1 abierto y 2 abierto, si x estuviera entre 1 y 2, entonces esto sería estrictamente mayor a 0, entonces el signo sería 1. Entonces, la estrategia va a ser así. A ver, para el rango. La función f por g, la regla lo voy a particionar en dos casos. A ver, primero, voy a tomar x igual a 1 del dominio y luego voy a tomar para x de 1 abierto a 2 abierto. Ya está. Entonces, cuando x vale 1, esto es 0. El signo de 0 vale 0. Cuando x vale 1, 1 al cuadrado es 1, máximo entero de 1 es 1, 4 menos 1 a 3, sería raíz cuadrada de 3. Arriba 0, abajo raíz de 3. 0 entre raíz de 3 sería 0. Ya está. Correcto, sería 0. Entonces, cuando x está en el intervalo abierto de 1 a 2, en ese intervalo, x menos 1 está entre 0 abierto y 1, entre 0 abierto y 1 abierto. O sea, es positivo, ¿no? Si está entre 0 y 1 es positivo. La raíz cuadrada también es positiva. Por lo tanto, el signo sería 1. 1 entre la raíz cuadrada de 4 menos el máximo entero de x al cuadrado. Así. Ya está. Entonces, queda con dos reglas. El rango de una función que tiene dos reglas se logra hallando el rango de cada una y reuniendo los rangos. En la primera, el rango lo va a tomar el elemento 0. Ahora habría que ver todos los valores que puede tomar este, cuando x esté entre 1 y 2. ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña construcción. A ver. Si x está entre 1 y 2, su cuadrado, ¿dónde estaría? Su cuadrado estaría entre 1 y 4, ¿no? Su cuadrado estaría entre 1 y 4. Ya está. Ahora, x cuadrado está entre 1 y 4, su máximo entero, ¿qué valores podría tomar? A ver, ojalá se acuerdan lo que trabajamos la semana pasada. Si x cuadrado está entre 1 y 4,
para lograr su máximo entero, este intervalo que mide 3, habría que partirlo en intervalos de medida 1. Te diría así. Eso quiere decir que x cuadrado lo parto en el intervalo de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Acá es 1 a 2 abierto, acá sería cerrado, lo voy a tomar. La derecha siempre abierto. Y el otro sería de 3 cerrado a 4 abierto. Ya está. Entonces, el intervalo x cuadrado que está entre 1 y 4 lo partí de 1 a 2, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Ya está. El 1 no lo tomé, lógicamente, porque es abierto. Ahora, en este caso no tomo el 2. Por la derecha siempre tiene que ser abierto porque si no va a haber más de una oportunidad para el máximo entero. Entonces, no lo tomo al 2, pero acá lo tomo al 2. Acá no lo tomo al 3, pero en el otro caso sí lo tomo. Y acá no tomé el 4. No toma 4, no hay problema. Ya está. Entonces, en estos casos, el máximo entero de x cuadrado, ¿cuánto podría ser? Por ejemplo, si x cuadrado estuviera entre 1 y 2, ¿cuánto sería su máximo entero? Cuando x cuadrado esté entre 1 y 2, ¿cuánto es su máximo entero? Si está entre dos enteros consecutivos, hemos dicho en la clase pasada, si está entre dos enteros consecutivos, el máximo entero sería el de la izquierda. O sea, máximo entero podría ser 1. Si x cuadrado está entre 2 y 3, el máximo entero sería 2. Y si x cuadrado está entre 3 y 4, el máximo entero sería 3. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Entonces tenemos 3 posibilidades. Ahora, cada una de esas posibilidades lo reemplazamos acá. Como él solamente tiene 3 oportunidades, entonces ya puedo determinar su rango, ¿no? Ya puedo determinar sus valores. De acá digo, entonces, el rango de la función f por g, ¿quién lo formaría? A ver, ¿quién forma el rango? A ver, en el primer caso, 0 está en el rango, el 0. Ahora, para él, ¿qué valores puede tomar él? Cuando x está entre 1 y 2, el máximo entero de x cuadrado, acá tengo sus posibles valores. A ver, si el máximo entero fuera 1, si esto fuera 1, 4 menos 1 sería 3, entonces tendrías 1 sobre raíz de 3. Ya está. Un caso, ¿no? 1 sobre raíz de 3. Ahora, si el máximo entero fuera 2, si esto es 2, 4 menos 2, 2, raíz de 2, o sea, sería 1 sobre raíz de 2. Ya está. Y finalmente, si el máximo entero fuera 3, si él es 3, 4 menos 3 es 1, raíz de 1 es 1, 1 entre 1, 1. Ahí está. Entonces, ahí tendríamos el rango de la función producto. Entonces, el rango tiene 4 elementos, ¿correcto? 4 elementos tiene el rango. Entonces, acá me preguntaban el número de elementos del rango de la función. El número de elementos del rango sería 4, ¿no? El número de elementos del rango o su cardinal, ¿correcto? Ya, de esa manera. Muy bien. El 0 ya está en el rango. Claro, esa es la primera, pues, el primer caso. Recuerda que el dominio nos había salido de 1 cerrado a 2 abierto. Entonces, yo tomé para x igual a 1, lo hice aparte. ¿Por qué? Porque cuando x vale 1, L es 0. Y si L es 0, el signo vale 0. En cambio, cuando x está entre 1 abierto y 2 abierto, entonces esto es estrictamente mayor a 0. Y como es estrictamente positivo, el signo vale 1. Ahí está. Por eso que lo separé en dos casos. ¿Correcto? Por eso lo separé en dos casos. No, tenía que separarlo, lógicamente, para que no se me incluyan las dos situaciones. ¿Ya? Por eso separé para x igual a 1 y luego trabajé para el intervalo abierto, ¿no? Entonces, para x igual a 1 tengo 0. Entonces, en el rango está el 0. Y determinar los valores de él. Entonces, con estas x, hallé los valores del máximo entero. Ahí está. Como solamente había 3 posibilidades, cada opción lo reemplacé. Correcto. ¿Ya? Muy bien. A ver, siguiente. Tenemos, dice, sean las funciones f y g. Bueno, en este caso está más sencilla porque f y g nos han dado la regla con sus respectivos dominios.
bien. Entonces, bueno, esto está menos laborioso que lo anterior, ¿no? Porque acá tenemos las reglas de las funciones y cada regla tiene su respectivo dominio. Bueno, acá también hay doble trabajo, ¿no? Porque me piden el rango de la función cociente. Primero tenemos que lograr la función cociente y luego de tener la función con su respectivo dominio, entonces le hallamos el rango. Ya, entonces la primera parte del trabajo será calcular la función cociente. Obtención de la función f entre g. Ya está. Entonces, empezamos con el dominio. El dominio de la función cociente es el dominio de f interceptado al dominio de g, pero quitándole los x que hacen que g sea 0. ¿No? Le debo quitar los valores de x que hacen que la imagen de g sea 0. El dominio de f, ahí está f, su dominio, los x menores g2, o sea, de menos infinito abierto a 2 abierto. Lo voy a interceptar con el dominio de g. El dominio de g son los mayores g0, o sea, de 0 al más infinito. Y a esa iteración le debo quitar los x que a g lo hacen 0. Acá está g de x, L g de x. Entonces, g de x se hace 0, L es 0 ¿con qué valores de x? L se hace 0 con dos valores de x, ¿no? Esto lo hace 0, el x igual a más 1 menos 1. Ya, eso le debo quitar a la intersección. Ya está. Muy bien. Ahora, si interpretamos este intervalo con este intervalo, nos daría el intervalo de 0 a 2. De 0 abierto a 2 abierto. Pero le debo quitar el 1 y el menos 1. Ahora, ese intervalo no contiene el menos 1, ¿no? Es un intervalo de positivos. Entonces no le voy a quitar menos 1 porque no lo contiene. Entonces solamente le quitaría el punto 1. Ya está. Le quito el punto 1. Muy bien. Eso con relación al dominio. Ahora vamos a la regla de correspondencia. La regla de correspondencia de la función cociente se logra dividiendo la regla de f con la regla de g. La regla de f es x cuadrado más 1, la regla de g, x al cuadrado menos 1, ¿no? Regla de f, x cuadrado más 1, regla de g, x cuadrado menos 1. Entonces ya tengo la regla y acá tengo de la primera parte el dominio, los dos lo junto. Entonces, digo, la función cociente es x cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 1, es una función racional, con x en el intervalo de 0 a 2, pero exceptuado el punto 1. Ya está. Ya hicimos la primera parte de nuestro trabajo. Ya la primera parte era lograr la función. Ya tenemos la función cociente con su respectivo dominio. Ahora sí vamos a hacer cálculo del rango. La segunda parte, obtención del rango de la función cociente. Ya está. Vamos a calcular el rango. Bueno, es una función racional, ¿correcto? Y voy a trabajar en este intervalo menos este punto. Bueno, si no me dieran esto, ¿no? Entonces tendría que trabajar en su dominio natural. Su dominio natural, como es una racional, tendría que ser denominador diferente de 0. Es decir, el dominio sería todos los reales quitándole más menos 1. Ese sería su dominio natural. Ahora, como este no es el dominio natural, cuando una función se trabaja en un dominio que no es su máximo dominio o dominio natural, entonces lo que comúnmente uno hace es construir. Vamos a construir esta fórmula, pero con el intervalo del dominio. Ahora, para construir, la x debería estar una sola vez. Ahora, ¿cómo hacemos que la x esté una sola vez? A ver, acá mismo voy a aprovechar, ¿ya? Y acá lo voy a pasar a limpio para no estar trabajando doble. A ver, para esta función creo que una forma sería que lo que está abajo lo hagas aparecer arriba. Así, mira, en borrador, ¿ya? X cuadrado más 1 lo puedo escribir como x cuadrado menos 1 más 2. Entre x cuadrado menos 1, ¿no? Así, ¿ya? X cuadrado más 1 es x cuadrado menos 1 más 2. Menos 1 más 2 es más 1. Ahora les compones en homogéneas, ya lo divides a cada uno y nos va a salir 1 más 2 sobre x al cuadrado menos 1. Así. 1 más 2 sobre x al cuadrado menos 1, ¿ya? Entonces, eso con la intención de que la x esté una sola vez y podamos construirlo. Y ya está. Así. Ya está. Vamos a construir esta regla a partir del dominio. Muy bien. Según el dominio, x se encuentra en el intervalo abierto de 0 a 2, pero con agujero en el punto 1. El intervalo de 0 a 2
de 0 abierto a 2 abierto, pero con agujero en el punto 1. Entonces, ese agujero nos divide al intervalo en otros dos intervalos, ¿no? Entonces, tendríamos que trabajar entre 0, 1 y luego entre 1, 2. Ya está. Hay que trabajar en cada una, ¿ya? Entonces, sería así. Para ese intervalo de 0 a 1, hallamos el cuadrado de x. Como x está en intervalo positivo, su cuadrado, no hay problema, le vas al cuadrado, el orden se conserva. Luego le restamos 1, sería menos 1 menor a x cuadrado menos 1, menor que 0. Ahora debo invertirlo. Como x cuadrado menos 1 está entre menos 1 y 0, si está entre menos 1 y 0, entonces es intervalo negativo. Entonces, como está en intervalo negativo, no hay problema, puedes invertir, pero el orden cambia. A ver, la inversa de menos 1 sería menos 1. Cambia el orden. 1 sobre x. Cambia el orden. Ahora 1 sobre 0. Lógicamente el 0 no tiene inversa, pero esto no toma el 0. No es menor que 0. Entonces la inversa de 0 lo hago por límite. La inversa de 0 por límite se va al infinito, pero puede ser más infinito o menos infinito. Para decidir cuál es el signo, siempre es negativo, por lo tanto es menos infinito le corresponde, ya porque está en intervalo negativo. Si estuviera en intervalo positivo sería más infinito. Muy bien, multiplicamos por 2. Por 2. Ya está. Y solamente quedaría sumarle 1. Le sumo 1. Menos 1 mayor. Ya, si le sumo 1 saldría la función cociente, pues, ¿no? Sería f entre g de x. Si le sumas 1 al menos infinito, igualito, no pasa nada. Sigue siendo menos infinito. ¿Correcto? Entonces ya tenemos un intervalo de menos infinito a menos 1, pero claro, eso es cuando x está entre 0 y 1. Ahora hay que trabajar en el otro intervalo, de forma similar. Para x entre 1 y 2 al cuadrado, su cuadrado estaría entre 1 y 4. Ya está. Ahora, menos 1. Sería entre 1 y 3. ¿No? Restándole 1. Ahora, su inversa. Inversa de 0, infinito, pero como la expresión es positiva, sería más infinito. Cambia el orden. 1 sobre x cuadrado menos 1. Cambia 1/3. Ya está. Ahora lo multiplico por 2. Ya está, multiplicado por 2. Y finalmente le sumo 1. Acá sería más infinito. Acá sería la función cociente, pues, ¿no? Le sumo 1, saldría 5/3. Ya está. ¿Correcto? Entonces, de acá diría, por lo tanto, el rango de la función f entre g sería, a ver, vamos a colocar este intervalo, sería de menos infinito a menos 1, abierto, abierto, unido al otro que va de 5/3 al más infinito. Ahí está. La unión, ¿correcto? Porque habíamos trabajado en cada parte del dominio. Muy bien. La clave sería la opción C de casa. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Muy bien. Ya, la opción C de casa es la respuesta al ejercicio número 6. Ya está. A ver, 7. Ya, muy bien. Ya está. A ver. A ver, por acá me pregunta, menos infinito por un negativo sale menos infinito. No, el menos infinito por un negativo lo convierte en más infinito.
¿Ya? O sea, por ejemplo, menos infinito por menos 1 es más infinito. Menos infinito por menos 8, igual que los números reales, ¿no? Un menos por menos se dice más. No, análogamente. En cambio, cuando lo digas por más infinito, o sea, infinito por menos 1, más infinito por menos 1 sería menos infinito. O sea, le aplicas la regla de signo nomás a los números. Nada más, ¿ya? Muy bien. A ver, número 7. A ver, la 7. Tenemos por acá la regla de dos funciones. A ver, f que es x menos 2 sobre x y g son funciones racionales, que es la inversa de x por x menos 1. Ya está. Muy bien. Ajá. Ahora me piden otra vez, igual que la anterior, el rango de la función cociente. Ya. El rango de la función f entre g. Ya está. Entonces, trabajo paralelo al anterior. Vamos a encontrar primero la función f entre g. La primera parte, obtención de f entre g. Ahora, pero también antes de eso, inclusive, ya antes de esta parte, tengo las reglas de las funciones, pero no tengo el dominio. Entonces vamos a ver el dominio. A ver, es una función racional f. Entonces, en su dominio, como es un cociente, solamente tendría que advertir que el denominador no sea 0. Entonces, el dominio de f sería todos los reales menos el 0. Ya está. Y en g, paralelamente, sería todos los reales quitándole el que hace 0 al denominador. El denominador se hace 0 en dos valores, en dos puntos. En el punto 0 y en el punto 1. Ya está. Ahora sí, vamos al dominio de f entre g. El dominio de la función cociente es dominio de f interceptado dominio de g, quitándole los x que hacen que g sea 0. Ya está. El dominio de f interceptado con el dominio de g. Este dominio de f, dominio de g. La intersección sería esta, ¿no? Este es r menos el punto 0 y este es r menos 2 puntos. Entonces, la intersección sería el r, pero sin tomar los dos puntos 0 y 1, ¿no? Los dos no tienen al 0. Él no tiene al 1. Si un elemento no tiene al 1, entonces la intersección no está, pues, ¿no? Porque está en la intersección, tiene que estar en los dos. Entonces, esta intersección sería los reales quitándole el 0 y el 1. Ya está. Ahora a eso le quito. A ver, pregunta. ¿Existe valor de x que a g lo hace 0? ¿Con qué valor de x esto vale 0? O sea, ¿con qué valor de x ocurre esta igualdad? ¿Existe x que verifique esa igualdad? Creo que está sencillo, ¿no? Este cociente es imposible que salga 0, ¿no? No, este cociente va a ser 0. ¿Con qué valor de x este cociente se hace 0? ¿Existe valor de x que haga que este cociente salga 0? El cociente, no el denominador, el cociente. ¿Con qué valor de x es 0? No hay, ¿no? Claro, no hay. No hay valor de x que lo haga 0, ¿no? Claro, porque si tú vas a multiplicar, saldría 1, contradicción. No hay valor de x. Entonces, como no hay valor de x que a g lo haga 0, entonces esto sería vacío. Entonces, si a este conjunto le quitas vacío, sería el mismo, ¿no? Sería r menos los puntos 0, 1. Ya está, es el dominio. Ahora, la regla de la función cociente. Esta es la regla de f entre la regla de g. ¿Qué va a quedar? A ver, si divides esta regla contra esta regla, a ver, vamos a hacerlo en borrador, ¿ya? X menos 2 sobre x entre 1 x por x menos 1. Sería x menos 2 por x menos 1 y medio sería x, ¿no? Así sería. Entonces la x se elimina y nos va a quedar x menos 2 por x menos 1. Y el producto sería x cuadrado menos 3x más 2. Así. X cuadrado menos 3x más 2. Esa sería la función, la regla de la función cociente. Es decir, acá tendríamos entonces
la función cociente se reduce a una función cuadrática x cuadrado menos 3x más 2, pero con dominio, que es todos los reales, quitándole el 0 y quitándole el 1. Ya está. Quitándole el 0, quitándole el 1. Muy bien, ya está. Esa es la función. Ya tenemos la regla de la función y ya tenemos su respectivo dominio. Ahora queremos el rango. Ya. Segunda parte. Obtención del rango de f entre g. Ya está. A ver, es una función cuadrática. Es una función cuadrática. A ver, si lo trabajara en su mayor dominio, en su máximo dominio, podría completar cuadrados, o despejar como hicimos la semana pasada, x en función de y. Podríamos hacer esas jugadas. El problema es que quiero trabajar en todos los reales menos el punto 0,1. Lo más rápido, ¿sabes qué sería? Lo más rápido sería dibujarlo. ¿Qué gráfica genera una función cuadrática? ¿No? ¿Lo manejan eso? Sería una gran ayuda. ¿Qué gráfica genera este tipo de ecuaciones? Vamos a llamar x cuadrado menos 3x más 2. X menos 1 por x menos 2, ¿no? X cuadrado menos 3x más 2, que es factorizado x menos 1 por x menos 2, con x en los reales, pero quitándole el 0 y el 1. Ya está. ¿Qué tipo de figura geométrica genera estas ecuaciones de segundo grado con relación a x? Ya. Exacto, eso es una parábola. Ajá, es una parábola, es una parábola. Este tipo de ecuaciones de segundo grado en x, primer grado en y, o sea, una ecuación de este tipo, genera una figura geométrica llamada parábola. Una ecuación del tipo y igual a x cuadrado más bx más c genera una parábola que se puede abrir o bien hacia arriba o bien hacia abajo. La abertura lo indica el A. Si el A positivo, la parábola se abre hacia arriba. Si el A negativo, se abre hacia abajo. La abertura hacia arriba para A positivo, la abertura hacia abajo para A negativo. Entonces, a ver. Veo más cómodo, veo más práctico, ya, graficarlo. Por ahí yo veo que la solución va a ser más, que si no, va a ser la solución. Entonces, puede ser así, a grosso modo. Ya está. Eje X, eje Y. Muy bien. Cuando la parábola se abre hacia arriba, hay un punto que está por debajo de todos que se llama el vértice. Y si la parábola se abre hacia abajo, el vértice está en el punto más alto. ¿Quién decide o cómo se logra el vértice? Bueno, tiene una fórmula el vértice, ¿no? Bueno, esa es una manera. Otra manera, ¿sabes cómo es? Mira, lo que pasa es que esta función es factorizable. Al ser factorizable, puedo ver quiénes son sus raíces. Esta cuadrática se factoriza así. ¿Y quiénes son las raíces? Los que lo hacen cero. Las raíces son los puntos de intersección al eje X. Esto de acá tiene como raíz a x igual a 1, colocas x igual a 1 en el eje X y la otra raíz x igual a 2. Ahí está. Las raíces son las intersecciones al eje X. Correcto, ya esas son las raíces. Muy bien, ¿qué más? Entonces, como esta es una parábola que se abre hacia arriba, es de este tipo porque el cociente del cuadrado es positivo, es una parábola que se abre hacia arriba y corta el eje X en estos puntos. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La gráfica debe ser de este tipo. A ver, más o menos así. De ese tipo. Así.
A ver. Entonces, esto lo pude determinar, la gráfica lo pude hacer sin cosas tan... Gracias a que la función era factorizable, ¿no? Gracias a eso. Entonces, ahora ¿sabes qué ocurre? Ya. Como las intersecciones al eje X están en las raíces, que es en 1 y en 2, entonces ese punto más bajo está en el punto medio de las raíces. Entonces, si él es 1 y él es 2, el punto medio sería 1,5. O sea, el vértice va a estar en X igual a 3 medios. Y para esa X, ¿cuánto vale la Y? ¿Cuánto es la imagen? ¿Cuánto vale la Y en ese punto? Ya está. La Y en el vértice sería, tengo que evaluar, ¿no? ¿Acá o acá? Acá voy a evaluar yo. 3 medios menos 1 sería 1 medio. Y 3 medios menos 2 sería menos 1 medio. ¿Correcto? Entonces el producto saldría menos 1 cuarto. Así, menos 1 cuarto. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos al vértice y toda la parábola, si es que el dominio fuera su dominio natural. El dominio fuera todos los reales. Si el dominio fuera todos los reales, la gráfica sería toda la parábola. Pero ¿sabes qué pasa? Esta función no tiene al cero en el dominio. A x igual a 0 no tiene. Entonces yo tengo que ver en qué punto de esta parábola x vale 0. Me voy al eje x. En el eje x, x igual a 0 está acá. Lo proyecto a la curva, lo proyecto acá arriba. Es la intersección al eje y. Entonces, en ese punto le voy a hacer un agujero. Le hago un... igual a 0 no está en el dominio, por eso le hago un agujero. Y cuando aquí vale 0, esto es 2 por si acaso. Ahí está. Luego, tampoco no se encuentra 1 en el dominio. Entonces, ¿dónde ocurre x igual a 1? Justo x igual a 1 es acá, porque x igual a 1 es raíz. Entonces, ahí también le hago un agujero. Ya está, ¿ya? Entonces, la gráfica es la parábola, pero con 2 agujeros. Ya, la parábola con 2 agujeros. Ya está. Ya está. Muy bien. Ahora, lo que tengo que hacer es lo siguiente. ¿Cómo se logra el rango a partir del dibujo? ¿Cómo se logra el rango a partir del dibujo? ¿Cómo hallamos el rango de la función a partir de la gráfica? El rango se logra proyectando los puntos de la curva hacia el eje Y. Todos los puntos de rojo, toditos los puntos de rojo, lo proyectas al eje Y. Proyectas de abajo hacia arriba y lees. Tienes que ver en qué parte exactamente el eje Y cae. A ver, el rango de la función f sería ¿de dónde a dónde? A ver, ¿qué dicen? ¿De dónde a dónde va a ir el rango? Hay que proyectar todo rojo, o sea, la parábola se abre sin... Comienza desde abajo y vas proyectando y tienes que ver al eje Y, proyectas y tienes que ver en qué parte del eje Y cae. A ver. A ver, ¿de dónde a dónde sería la proyección, muchachos? A ver, por acá me dice la clave, Frank me dice la clave avión de menos 1 cuarto al más infinito. La clave, a ver, ¿cuál me dice? Ah, no, no me dice la clave. Tal como la A de Antauro, este es reservista, creo. ¿Eh? Ya. A ver, ¿qué dicen los demás compañeros? ¿Cuál será la clave? A ver, mira, ahí tienes el dibujito. ¿Eh? Lo he tratado de hacer ya un poco con cierta precisión. A ver, proyecta al eje Y todos los puntos de rojo. ¿Qué parte del eje Y cubre la proyección? A ver, la proyección. A ver, te digo, la opción A no es. La A no es A. La A no es. A ver.
¿Cuál será el rango? Ajá. El rango, muchachos, es de menos un cuarto cerrado, que es la proyección del vértice, hacia el más infinito. Esa es la respuesta, de menos un cuarto al más infinito. Ahora, ahí alguno comentaba la opción A. En la opción A, ¿cuál es la diferencia? En la opción A, el menos un cuarto al infinito, pero no toma el 2, no toma este punto. Claro, porque uno podría decir, y no está mal su lógica, sino que acá le faltó un poquito una cierta precisión. Lo que pasa es cuando tú vas proyectando, por ejemplo, tú proyectas este punto al eje Y cae justo en menos un cuarto, ¿no? Porque es la proyección de X igual a 3 medios, sí lo toma, ¿no? Entonces, él digo cerrado, ¿por qué? Porque es la proyección de este punto proyectado cae en menos un cuarto. Este punto no sé dónde caerá, pero está más arriba de menos un cuarto, entre menos un cuarto y 0. Ahora, uno por acá podría decir, profe, pero esta también no lo toma, lo proyecto como es abierto, no lo toma al 0. Un momento, si tú miras a él, su proyección no lo toma al 0, pero no te olvides de su colineal. Este punto 2 sí está en el dominio, y cuando este punto 2 lo proyectas al eje Y, la proyección le cae en 0, o sea que 0 sí está en el rango. Ahora usted podría decir acá, profe, en 2 está abierto, Y2 no toma. Claro, porque es abierto, él no lo toma, pero no te olvides que acá tienes un colineal. Entonces, él no toma la, pero él sí lo toma. Esto proyectado sí le cae en el punto 2. Correcto. Ya, entonces, el rango sería desde menos un cuarto cerrado al más infinito. ¿Correcto? Ya está. Muy bien. Por eso le decía, ¿no?, que en la gráfica se ve mejor. Si el dominio fuera todos los reales, no habría agujeros, o sea, sería más sencillo. Pero cuando tiene agujeros, cuando al dominio se le quita valores, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso es preferible, mejor que veas en el dibujito, y en el dibujo tienes una mejor vista, ¿correcto? Ya, así. A ver, rápidamente, número 8. Ya, a ver, número 8. Dice, da las funciones f y g que van de R a R. A ver, f tiene por regla, f de x es valor absoluto de x más 2 más 2. Y g tiene por regla menos x al cuadrado más 2. Bueno, al menos se la voy a aplicar a cada uno. Menos x cuadrado menos 2. Piden f más g nada más. ¿Quién es f más g? Ya está. ¿Quién es la función suma f más g? A ver, rapidísimo. Ya. Tengo las reglas y de f y de g, pero no tengo los dominios. ¿Correcto? Ya. A ver. Muy bien. ¿Cuándo hacemos gráficas? Las gráficas tú lo puedes practicar cuando es una función que está en tus manos graficarlo. O sea, si tú conoces la gráfica de esa función, ahí sería conveniente practicar las gráficas. Por ejemplo, si es una ecuación que no conozco, entonces lógicamente no me conviene meterle gráficas, ¿no? Hay funciones elementales. Ya, vamos a ver si yo por dejar al tutor a él notables, ya le voy a alcanzar una ficha. Luego también esta que tiene desplazamientos, todo eso, le voy a encargar. Eso voy a tratar de hacerlo este domingo, ya me voy a dar un tiempito, se la voy a enviar al tutor para que a ustedes también se las envíe, ¿ya? De esa manera. Muy bien, a ver, rápidamente muchachos, se nos pasa el tiempo. Ya, a ver, tengo la función f, tengo la función g con sus reglas y quiero la función suma. A ver, necesito los dominios. Bueno, acá el valor absoluto está definido para todos los reales, ¿no? X en los reales, G, función polinomial, dominio natural, todos los reales. Ya, ¿cómo hago la suma? Muy bien. Entonces, la suma directamente, ya de frente nomás. La función suma sería así. La regla de correspondencia de la suma se logra sumando las dos reglas. Sumamos las dos reglas de frente. Al sumar esto se elimina, queda valor absoluto de x más 2 menos x al cuadrado. ¿Cómo se logra el dominio? Intersecto. Los reales intersectados con los reales, la intersección sería los reales. Ya está. Esa es la función suma.
¿Ya? Así queda. Nada más, eso es lo que me están pidiendo. Ah, pero en las claves, ¿qué aparece? Ah, en las claves aparece con dos reglas. Está partido, no hay valor absoluto. Ah, entonces hay que trabajar con la definición de valor absoluto. Recuerda que el valor absoluto de A es A si A es mayor a 0 y menos A si A menor que 0. Y si A fuera 0, la definición de 0 le puedes dar a cualquiera. Puede ser a la primera o puede ser a la segunda. A ver, vamos a ver. Entonces, esto yo lo voy a escribir así. Esto es igual a ver, voy a decir para x más 2 mayor que 0, para x más 2 menor que 0, ¿no? Con respecto a la definición de valor absoluto. Ya, me falta para x más 2 igual a 0. A ver, ¿a quién se la doy? Pues se la voy a dar a la primera. No sé si dándole la primera hay clave, porque puede ser a la segunda. Bueno, ya lo ajustamos ya, no hay problema. Entonces, en el primer caso, si x más 2 es mayor o igual a 0, su valor absoluto sería el propio x más 2. X más 2 menos x cuadrado. Si x más 2 fuera negativo, su valor menos x menos 2, menos x al cuadrado. Ahí está. ¿Correcto? De esa manera. Pero en las claves aparece acá completando cuadrados. Hay que completar cuadrados. Ya. A ver, eso lo hacemos aparte. A ver. Con él, menos x cuadrado más x más 2. Ya, esto sería, para completar cuadrados, me conviene que el cuadrado tenga coeficiente positivo. A esto le factorizo menos. Me quedaría x cuadrado menos x. El independiente afuera. ¿Cuánto le faltaría acá para hacer un cuadrado perfecto? Como el cuadrado lleva 1, entonces lo que haces es al coeficiente del medio, que es 1, bueno, es menos 1, ¿no? El menos no importa. A este 1 le tomas la mitad de 1 es un medio, y a ese un medio lo elevas al cuadrado, o sea, un cuarto. Acá necesito más un cuarto, ¿no? Este par con un cuarto me hace un cuadrado perfecto. Pero si le sumo un cuarto, acá mismo debo restarle un cuarto. Ese menos un cuarto, aplicado de este menos, lo voy a colocar afuera, ¿ya? Pero si lo coloco afuera, todo lo que está acá le afecta a este menos. De menos un cuarto con este menos saldría más un cuarto. Ya está. Y así esto sería menos, esto de acá es el desarrollo de x menos 1 medio al cuadrado, lo puedes confirmar si gustas, y más 9 cuartos. Ya está. El otro, muy similar. Menos x cuadrado menos x menos 2. Factorizo menos a los que llevan x. Factorizo menos, el menos 2 afuera. Lo mismo. 1, la mitad un medio al cuadrado un cuarto. Más un cuarto menos un cuarto. Menos con menos sería más un cuarto afuera. Entonces esto sería menos x cuadrado más x más un cuarto es x más un medio al cuadrado. Ya está. Y menos 2 más un cuarto sería menos 7 cuartos. Ya está. Ahora sí. Entonces esto quedaría de la siguiente manera. A ver, la primera, x más 2 menos x cuadrado, ¿qué es esto? Es menos x menos 1 medio al cuadrado, x menos 1 medio al cuadrado más 9 cuartos. Para x más 2 mayor o igual a 0, o sea, para x mayor o igual a menos 2. Y la segunda se escribe como menos x más 1 medio al cuadrado menos 7 cuartos. Esto para x menores que menos 2. Ahí está. Para x menores que menos 2, ¿ya? Entonces, así quedaría. ¿Cuál sería la regla de la función? A ver, sería... Le faltó el signo, creo, ¿no? El menos le falta ahí. En el 2 debe ser mayor o igual a menos 2 en el dominio, ¿no? Ya está. La clave es avión. A ver. Es más 9 cuartos. No, no es avión. A ver, ¿quién debe ser? Bueno, debería ser la A, ¿cierto? Debería ser la A. Ajá. Sí, no hay clave, me parece. ¿Ah? Ya, pero debe ser así. Ya, debe ser así. Sí, no hay clave, está fallando, ¿no? Le falta el menos ahí, está fallando, ¿ya? Está fallando en el signo. Ahí me he confundido yo seguramente al digitarlo. Ya, yo he digitado ahí, no hay problema. Sí, no hay problema, ya. No, no hay clave. Ya hay que ajustarle algunos signos ahí. A ver, voy a anotar esto rapidito nomás.
Ya. Ya, muy bien. A ver. Idea para la 9 y les explico composición de funciones rápidamente, ¿ya? A ver, idea para la número 9. A ver, la 9 dice así. Sean f y g funciones que van de R a R definidas por... Ya, muy bien. En este ejercicio, en este ejercicio número 9, te dan dos funciones f y g, pero a diferencia de lo que hemos trabajado, cada una tiene dos reglas. Se pide hallar el rango de la función producto. Ya, yo voy a lograr la función producto, ¿ya? Y por favor les voy a dejar para ustedes para que calculen lo que viene a ser el rango. Ya. A ver, ¿cómo se logra o cómo se hace la operación producto? Producto, suma, resta o cociente igualito, ya la misma estrategia. A ver, ¿cómo logramos la función producto? De frente nomás lo hacemos. A ver, la función producto queda definida así. Cuando la función tiene varias reglas, una o las dos en este caso, usted va a hacer todas las combinaciones. O sea, vas a hacer esta operación primero con estas dos. ¿Ya? Con esos dos hace la operación. Pero para que haga la operación, primero hay que cerciorarnos los dominios. Vamos a interpretar los dominios. Los menores que 1 con los menores que 0, la intersección, porque el dominio del producto es la intersección de dominios. Entonces, los menores que 1 con los menores que 0, la intersección sería los menores que 0. Entonces, si hay intersección, la intersección son los menores que 0. Ahora, para la regla de correspondencia, multiplica las reglas. Este 2x lo multiplicas por x más 2. Entonces sería 2x al cuadrado más 4x. Ahí está. ¿Ya? Esa es la regla de este producto y su dominio, la intersección. Ahora, si me preguntas, ¿y qué hubiera pasado si esta intersección hubiera sido vacía? Si esta intersección hubiera sido vacía, entonces esa operación entre estas lo evitas. O sea, eso ya no lo haces. Si no, te pasarías a la siguiente combinación. Ahora combinas estos dos. Ahí está. Ya, combinas esos dos. Intersecta dominios. Con eso tienes que empezar. Intersectando dominios. Si es no vacío, entonces queda esa. Si es vacío, no se hace. La intersección de los menores que 1 con mayor o igual a 0 te va a quedar mayor o igual a 0, pero menor que 1. Esa es la intersección. Ahora, como la intersección es no vacía, multiplico las reglas. 2x por 2x sería 4x cuadrado. Ya está. Ahora, una vez que combinaste esta con esta, a ver, intersección de dominios. Mayor o igual a 1 con menores que 0. Mayor o igual a 1 es de 1 al infinito. Intersección vacío. Eso no hay. Eso no hagas entonces. Eso evítalo. Ahora la segunda combinación. Ahí está. Entonces, mayor o igual a 1 con mayor o igual a 0, la intersección te va a salir mayor o igual a 1. Si hay intersección. Ahora la regla. Multiplicas. Saldría 4x al cubo menos 2x. 4x al cubo menos 2x. Ahí está, ¿no? 4x cubo menos 2x. Ahora lo que tienes que hacer es hallar el rango de cada uno en su respectivo dominio. Y el rango final, la unión de los rangos de las funciones. Ya, la unión de los rangos. Muy bien, ya, entonces, por favor, ya calculan el rango. Para la número 10, hay que usar solamente el hecho de la definición de función par, función impar, que trabajamos la semana pasada. Para la número 11, hay que usar esta propiedad. Ya, hay que usar esta propiedad. A ver. Si f es una función que verifica, la condición de paridad e imparidad. Para cada x del dominio de f, se tiene que menos x está en su dominio.
O sea, como dijimos en la clase pasada, ¿no? Si una función tiene dominio simétrico, ya, si para cada x de su dominio está su opuesto, entonces esta función se escribe así. La función f se escribe como f de x más f de menos x sobre 2 más f de x menos f de menos x sobre 2. Así, ¿ya? Si tú sumas estos dos cocientes, la suma te sale el mismo f de x. Pero cuando f se deja escribir así, entonces el primer sumando, o sea, todo lo que tienes acá, se trata de una función par y el otro sumando es una función impar. ¿Ya? El otro es una función impar. Toda función que tiene dominio simétrico, ¿no? Dominio simétrico, como dijimos la semana pasada, ¿no? A los que cumplen esa propiedad. Entonces, toda función que tiene dominio simétrico se puede expresar como la suma de una función par con otra impar. Eso es válido para todas las funciones siempre y cuando tengan dominio simétrico. Y a toda función con dominio simétrico se puede expresar como la suma de una función par con otra impar. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que practicar en la número 11. Ya, para la 12. A ver, brevemente. A ver, para la composición de funciones, muchachos, ya para la función, la composición, mejor dicho. A ver, la composición es otra operación entre funciones, ya, es otra operación entre funciones, solamente que esta operación no es lo mismo que la suma a la resta, ya, tiene una definición distinta. Entonces, dice lo siguiente, ya, esta operación se trabaja entre dos funciones. Vamos a hacer un pequeño esquema para que se entienda. A ver, supongamos por acá tengo un conjunto, vamos a llamarle A, otro conjunto en el medio, vamos a llamarle ¿por qué? Y otro por acá, otro conjunto C. Muy bien. Supongamos quiero hacer la composición, la operación composición entre estas funciones. La composición de f con g se escribe así. Entre f y g se coloca un cerito o un o se dice, ¿ya? Entonces, para hacer esta operación, ¿correcto? Esta composición de dos funciones, esto resulta otra función. Esa función tiene su conjunto de partida, que va a ser el conjunto A, y su conjunto de llegada va a ser C. Ese va a ser el conjunto de partida y el conjunto de llegada para la función compuesta f o g. Muy bien, entonces, la función f o g se trata de aquellos elementos que parten del conjunto A, pasan por B y llegan hacia C. Es decir, son aquellos elementos que hacen todo el recorrido. Pasan de A, empiezan en A su recorrido, llegan al punto B y de B se dirigen hacia C. Los elementos que hacen todo el recorrido, esos van a ser los que van a formar la función compuesta. Ahora, para hacer posible todo este viaje, entonces, va a ocurrir lo siguiente. Aquella función que nos va a hacer posible el viaje, el recorrido de A hacia B, ¿quién va a ser? Cuando vas a componer f con g, ya, el primer recorrido va a ser gracias a la función g, ¿ya? Ten cuidado con el orden, no me estoy equivocando. Cuando compones f con g, el primer recorrido de A hacia B va a ser gracias a g y el otro recorrido va a ser gracias a la función f, ¿ya? La primera parte g y el otro f, para hacer f o g. Ojo, la composición no es conmutativa, o sea, una cosa es f o g y otra cosa es el g o f. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Ahora, bueno, este conjunto del medio B se dibuja más grande, ¿por qué? Por la siguiente razón. En este conjunto del medio se van a encontrar las imágenes de G, o sea, acá va a estar el rango de G, pero también acá va a estar el dominio de F. Entonces, como acá van a estar dos conjuntos, por eso que acá se dibuja más grande.
Vamos a... Voy a suponer que acá en el conjunto A tengo el elemento X. Supongamos que esta X se encuentra en el dominio de G. Supongamos eso. Entonces, si este X estuviera en el dominio de G, entonces lo que va a hacer G es a este elemento X le va a hacer corresponder una imagen, llamémosle Y. ¿Ya? Llamémosle Y. Ahora, si en G X está en su dominio, entonces si X está en el dominio, esta X le va a corresponder una imagen, supongamos que sea Y. Ahora, si este Y, que es imagen de X en G, es decir, si esta Y está en el rango de G, pero si además él está en el dominio de F, mira la suerte que tiene que pasar, ¿ya? Si este elemento que está en el rango de G, porque estoy suponiendo que es imagen de X, si este está en el rango de G, pero además estuviera en el dominio de F, si estuviera en el dominio de F, entonces esta F le va a tomar a él y le va a hacer corresponder una imagen en C. Supongamos Z. De esa manera voy a tener todo el recorrido. ¿Todo de quién depende? Todo depende de él. Este Y que se encuentra en el rango de G, también ¿dónde tiene que estar? Tiene que estar en el dominio de F. Es decir, para que toda esta compuesta, para que todo este recorrido sea posible, entre el rango de G y el dominio de F tienen que haber elementos comunes. Si entre el rango de G y el dominio de F hay elementos comunes, entonces la compuesta F o G sí está definida. Ya, sí está definida. Siempre y cuando entre el rango de G y dominio de F haya elementos comunes. Bueno, de acuerdo. Con respecto a G, este es X, esta es su imagen Y. X y Y forman a la función G. Con relación a F, Y, Z conforman F. ¿Y quiénes conforman la compuesta? La compuesta lo formaría. Para la compuesta, este es su conjunto de partida, este es su conjunto de llegada. La compuesta también está formado por pares ordenados. La compuesta. De acá sale la primera componente, que es la X, y su imagen sale de acá, Z. X y Z van a ser los elementos de la función compuesta. ¿Ya? De esa manera. Entonces, eso para lograr la función compuesta. ¿Ya? Ese es el esquema. Muy bien. Ahora, una pequeña nota. La composición de funciones, ¿ya? La composición de funciones no obedece la propiedad conmutativa. No obedece la propiedad conmutativa. ¿Qué significa eso? Que una cosa es componer F con G. Por ejemplo, este esquema que yo he hecho acá es el de F o G. Si quisiera hacer el esquema del G o F, entonces sería, bueno, a ver. Si voy a hacer G o F, entonces primero de acá, el primer recorrido sería gracias a F y la segunda sería G. Correcto. ¿Ya? Entonces, una cosa es F o G y otra es G o F. Entonces, en general, F o G con G o F son diferentes, en general. ¿Verdad? Pero sí te podría comentar que sí podemos encontrar funciones que hacen que F o G con G o F sean iguales. O sea, sí hay funciones que cumplen que sean iguales, pero en general no. En general todas no cumplen. Algunas sí cumplirán, pero todas no cumplen. Muy bien. ¿Cómo se logra la compuesta? ¿Cómo se hace para calcular la función compuesta? Bueno, si las funciones están con pares ordenados, generalmente yo suelo hacer este esquema. Para mí es más práctico porque yo veo quiénes son los elementos que parten de A, pasan por B y llegan hacia C. Cuando las funciones están con pares ordenados. Si las funciones están con regla de correspondencia, entonces hay que trabajar también con su regla de correspondencia. A ver, obtención de la compuesta. Bueno, esto es aplicable cuando las funciones están con regla de correspondencia. Ya, primero, bueno, puedes empezar hallando el dominio o puedes iniciar hallando la regla de correspondencia. Yo voy a primero comenzar con la regla de correspondencia. La regla de correspondencia de la función compuesta se logra con un cambio de variable. Esto se escribe así. Esto es f en g de x. ¿Ya? Un cambio de variable. Por ejemplo, si tienes f de x y te dicen g de x, por ejemplo,
Te dicen, ¿cuál es la regla de la compuesta? ¿Quién es la regla de correspondencia de la función compuesta? ¿Quién es el f o g? Ya. Esto se escribe así. F en g de x. Ahora, ¿cómo se logra esto? Bueno, yo particularmente lo hago así. Me voy a f primero. Si f en x es x cuadrado más 1, si f en x es x cuadrado más 1, f en g sería g al cuadrado más 1. Ese sería f en g al cuadrado más 1. Pero ¿quién es g? Ah, g es 2x menos 3. Entonces sería 2x menos 3 al cuadrado más 1. Ahí está. Opero todo eso y lo que me sale es la regla de la compuesta. Ya está, con eso logro, con cambio de variable. Exactamente, es exactamente un cambio de variable. Exactamente es eso. Ya, exactamente cambio de variable. Nada más. Esa es la regla. Ahora, dominio. Ya esa es la segunda parte. Dominio de la función compuesta. Ya. A ver, acá sí, atento. Ya. El dominio tiene una fórmula, ya, pero hay una estrategia cómo lograrlo. Ya, hay una estrategia cómo lograrlo. Así nomás se hace. Vas a mirar acá. Hay que hacer que todo esto esté definido. Para que g de x exista, para que g de x esté definido, x tiene que estar en el dominio de g. ¿Ya? Punto número 1. Atención, Para que g de x esté definido, x tiene que estar en el dominio de g. Eso es para g. Ahora para f. Y para que f esté definido, g de x tiene que estar en el dominio de f. Ya está. Nada más. Con eso nomás se hace. De acá nomás. Esta regla es un poquito pesadita, pero con esto nomás te guías. X en el dominio de G y los G de X en el dominio de F. Ya está. Regla del dominio, ¿de acuerdo? Del chiquito hacia el grande, dice. Bueno, si quieres entenderlo así, vale, ¿no? Todo lo para que te acuerdes. A ver, algunas propiedades rapidito. Algunas propiedades. La composición de funciones no es conmutativa, pero sí es asociativa. O sea, cuando vas a componer tres funciones, ¿no? Una vez vino el examen de admisión 3, puedes componer los dos primeros y el resultado como el tercero. O en su defecto, puedes componer los dos últimos y el resultado como... Ya respetando el... No le puedes cambiar la posición, pero sí puedes asociar. Es asociativa. Otro dato. Si el dominio de una función f es los reales y el dominio de otra función g es los reales, cuando compones dos funciones con dominio los reales, la compuesta también tiene como dominio a todos los reales. Ya, el dominio de la función compuesta también es todo R, ¿correcto? Muy bien, ¿qué más? Cuando una compuesta por la derecha, ojo, suma y la compuesta está por la derecha, ¿no? La compuesta de H está por la derecha. Esta compuesta distribuye a cada término en la suma. Esto es F compuesta con H, ¿ya? F compuesta con H más G compuesta con H. Así. Distribuye, ¿ya? Distribuye. Pero eso sí, distribuye por la derecha. Cuando la compuesta está por la derecha, entonces esta compuesta distribuye a cada término de la suma por la derecha. Ahora, si esta compuesta estuviera por la izquierda sí no vale, ¿eh? No está definida. O sea, si tengo H compuesta con suma, no vayas a distribuir esta compuesta a cada término. Eso sí no se cumple. Ya, eso ya vino en el examen de admisión, por si acaso. Ya hay que tener cuidado. Entonces, la composición distribuye por la derecha a cada término de la suma, pero por la izquierda sí no distribuye. ¿Ya? Entonces, son algunas propiedades básicas con relación a la función compuesta. A ver, rápidamente. El ejercicio número 12, si no me falla la memoria, vino en examen de admisión. Ya, esa fue pregunta de admisión, la número 12. De tres funciones, pero las tres están con regla de correspondencia. Ya, las tres están con regla de correspondencia. Entonces, a ver, rapidito, la 12. A ver, F está formado por los pares 3, 1,
Ya, muy bien. A ver. Correcto, ya. A ver, dice por acá, tengo tres funciones f, g y h. Determinar la composición de las tres. Ya. Como ya estamos con el tiempito, ya vamos a hacer algo rápido. Normalmente, cuando hay para componer tres, yo practico la propiedad asociativa. O sea, trabajo la compuesta de f con g y el resultado lo compongo con h. ¿Ya? O también puede ser g con h y lo que sale con f, ¿no? Respetando el orden. Bueno, pero también lo podemos hacer gracias a que están en pares ordenados, ¿no? Porque están en pares ordenados, lo podemos hacer en una sola. Así hacemos, mira. Cuando haces la compuesta con dos funciones solamente, haces tres óvalos. Si fuera para componer solamente dos. Si son para componer tres, le mandas un óvalo más. Ya de frente nomás lo hacemos. Ahora, para la compuesta de las tres, acá va a estar su partida y acá va a estar su llegada. Así, ¿ya? Este va a ser F compuesta con G compuesta con H. Ya está. Entonces, vas a empezar así por la derecha. Acá, H. Luego, G. Y termina con F. Ya está. ¿De acuerdo? Haces ese esquema. Ahora, como las tres están con pares ordenados, vamos a llevar todas las parejas a estos esquemas. A ver, vamos a empezar con H. Su dominio, 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. Su rango en H, su rango, 3, 2, menos 1, 0. 3, 2, menos 1, 0, ¿ya? Ahí está. Aquí para H he colocado sus dominios, sus primeras componentes, 2, 1, 3, 4. Ahí está, 3, 4. Sus imágenes, 3, 2, menos 1, 0. 3, 2, menos 1, 0. Ya, vamos a hacer las flechitas, según las parejas. 2 con 3, 1 con 2, 3 con menos 1, 4 con 0. Ahora, G. Su dominio, 2, 3, 0, 7, menos 2. A ver, atención. 2, 3, a ver, vamos a revisar. 2, yala, ya está ya. 3, yala. 0, yala. 7, ya, 7 le ponemos abajito. 7. Y luego menos 2, le ponemos más abajito. Ahí está. Acá colocas el rango de G. Rango de G, 5, 3. 5, 3. 5, 3, 1, 8, 7. 1, 8, 7. Ya está. Ahora, las flechas. A ver, en G, 2 con 5. 2 con 5. 3 con 3. 3 con 3. 0 con 1. 0 con 1. 7 con 8. 7 con 8. Menos 2 con 7. Ya está, menos 2 con 7. Ahora, F. A ver, para F acaba su dominio. 3. Ya está. 2. Abajito. 2. 5. Ya está. 4. Falta. 4. Vamos a poner acá abajito. 4. 1. Ya está ya. Acá el rango de F. Rango de F. El 1. El menos 3. El 0. El menos 4. El 1. Ya está ya. Ya está. 1, menos 3, 0, menos 4. Las flechas. De acuerdo a cómo están formadas las parejas. A ver, 3 con 1. 3 con 1. 2 con menos 3. 2 con menos 3. 5 con 0. 5, a ver, ahí está, 5, 0. 4 menos 4. 4 menos 4. Y 1 con 1. 1 con 1. Ya está. A ver, ojalá no te rayes con las flechas. A ver, ¿cómo van las flechas? Para la compuesta, tienes que ver quién parte de acá, pasa por esto, pasa por él y va hasta el final. O sea, ¿quién hace todo el recorrido? Vamos a empezar, mira, es tu vista nomás, mira. 2, 3, 3, 1. Ahí está, todo el viaje. Mira, mira la flechita. ¿Ves? Todo el viaje. Comenzó en 2. ¿Y dónde terminó? Terminó en 1. 2, 1. Siguiente. 1, 2, 5, 0. Comenzó en 1 y terminó en 0.
Ya está. ¿Qué más? 3 llegó a -1, pero ahí, no, ya, ahí nomás se quedó. No hizo todo el viaje. 4, 0, 1, 1. Ahí tengo otro. Comenzó en 4 y llegó hacia 1. Ya está. Esa es la compuesta, ¿ya? Entonces, 2, 1, 1, 0, 4, 1. A ver, la clave sería E de enano, ¿ya? Y la indicación para la 13, esa también fue pregunta de examen de admisión. A ver, lo que piden más que todo. Ya, ¿cuánto vale todo eso? Dice. ¿Cuánto vale todo eso? Ya está. Mira, ahí te dan una tabla, ¿no? Te dan una tabla en la cual te dan los valores de F y de G. Ya, muy bien. Ya está. Muy bien. A ver, acá en la compuesta son los que hacen todo el recorrido, ya, los que hacen todo el viaje nada más. Ellos son los que forman la compuesta, ya, los que hacen todo el viaje. A ver, en la tabla te dan valores para X en la primera fila y los valores de la función F y G, las imágenes, en las otras filas. Por ejemplo, según la tabla, cuando X es 5, F vale 8 y G vale 7. Cuando X es 5, F es 8 y G es 7. Cuando X vale 6, F vale 7, G vale 8. Así es la figura. ¿Cómo logras toda esta operación, pero te piden en un punto? Mire, por estrategia, para no complicarme en la escritura, a esta suma le voy a llamar H. Entonces esto sería así. H compuesta con F menos la constante 2 entre F o G evaluado en 6. Ya. Vamos a usar el principio de la división. Recuerda que F entre G de X se escribe F de X entre G de X, ¿no? Eso se escribe así. Entonces, usando ese principio, esto es un cociente, entonces este 6 le aplicas arriba y aplicas abajo. F o G en 6. Ya. Ahora, ¿cómo se escribe F o G en 6? Ya, esto se escribe así. F paréntesis G 6, así. Ahora, esto distribuyes. Recuerda, cuando a una función le sumas un número real, ¿esto cómo se escribe? Cuando una función se suma con un real, esto es la función f de x más el número r, ¿no? O sea, el r es como que salga. Si es suma o resta, igualito. Algo así tienes acá, esto es una función menos una constante en 6. Entonces, este 6 lo evalúas en la función y la constante afuera, menos 2. Ya está. Ahora, f en g en 6. Ya, esta f la dejas. ¿Cuánto vale la función g para x igual a 6? La función g para x igual a 6. Te vas a la tabla, para x igual a 6, que es la columna 2, g vale 8. Queda f de 8. ¿Cómo se escribe esto? H o f en 6 se escribe h en f de 6. Ya está. H en f de 6, menos 2. Muy bien. Ahora, ¿cuánto vale f para x igual a 8? Para x igual a 8, la última columna, f vale 5. ¿No? Para x igual a 8, f vale 5. Ya está. Sería 5. ¿No? Para x igual a 8, f vale 5. Ahora esta. H en f de 6. Para x igual a 6, ¿cuánto vale f? Para x igual a 6, f vale 7. Sería h en 7 menos 2. Ahora, ¿cuánto vale h? Tú dirás, profe, no me han dado h. No, pues, h era la suma, acuérdate. H es f más g. Entonces sería f más g, este es h, en 7 menos 2. Todo entre 5. Ahora, ¿cómo se escribe f más g en 7? F de 7 más g de 7 menos 2, todo entre 5.
¿Cuánto vale f para x igual a 7? Para x igual a 7, f vale 6. ¿Cuánto vale g para x igual a 7? Para x igual a 7, g también vale 6. Sería 6 más 6 menos 2. Entre 5. 6 más 6, 12, menos 2, 10. Entre 5 daría 2. 2 la respuesta, muchachos, ¿ya? Bueno, hasta ahí nos dio la hora. Ya. Ahí quedaremos, muchachos. A ver, en la 17, si f y g son crecientes, la suma de dos funciones crecientes es creciente. La primera verdadera, la segunda, si f y g son crecientes, el producto es creciente. Y la tercera, si f y g son decrecientes, la suma es decreciente, sí. Cuando sumas dos crecientes, la suma es creciente. Si sumo dos funciones decrecientes, la suma también es decreciente. Pero si haces una combinación, no se puede asegurar. ¿Ya? En la suma no se puede asegurar.